Bendiciones a todos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos acá contentos de estar acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a seguir orar y comenzamos nuestro estudio bíblico. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Señor, mientras, Padre, sacamos este tiempo para glorificar tu nombre y exaltarte como así lo mereces. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas de una manera profunda, de una manera íntima, Señor, y que nos deje entendimiento, Padre, para así poder no confundirnos, Señor, poder aplicar lo que aprendamos diariamente en nuestra vida, Señor, y poder vivir vidas que nos ayuden, Padre, a crecer diariamente en nuestra vida cotidiana. Te adoramos, Señor, agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, hemos estado estudiando las profecías, ya casi estamos terminando. Hablamos la semana pasada de que hay unas pruebas, ¿verdad?, de un verdadero profeta. Hablamos de la exactitud profética. Hablamos de Jeremías 28:9, cuando dice: si un profeta profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta será verdad. Entonces, si no pasa, pues entonces no lo es. Conocido como el profeta que Jehová entonces envió, en verdad envió. Hablamos de la fidelidad bíblica, ¿verdad? Que cuando se levante en medio de ti algún profeta o vidente o sueño, si te anuncia una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, y entonces te dice: vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta ni tal vidente en tu sueño. Mira, hermano, lo que dice el 4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y a él serviréis y a él seguiréis. Hermanos, en el día de hoy voy al supermercado antes de venir a Cali, ¿sí? Y cuando estoy por allá, justo mi mamá había hablado con ella y me dice: ¿escuchaste lo que pasó en Israel? Y yo le dije: no, salí del trabajo y vine para acá. ¿Qué pasó? ¿Escuchó Teresa lo que pasó en Israel? ¿Fabián escuchó lo que pasó en Israel hoy? No, no escuché. No, entre anoche y hoy. No quiero ni repetir. No he investido para nada en ningún tipo de noticias, pero ni por las redes. Entonces, lo que terminó pasando, ¿sabe lo que ayer lo que pasó en Israel? Tampoco sabe lo que pasó ayer. Bueno, entonces, lo que termina pasando es que en un lugar en Israel, en Gaza, uno de los lugares que nosotros visitamos cuando fuimos allá, en ambas ocasiones, lanzaron como más de miles de cohetes, misiles. Inicialmente, como a las 3 o 4 horas del incidente, ya había muerto, identificados como 250 personas. Wow. Entonces, eso fue inmediatamente. Ahora mismo no estoy seguro ni cuál es el número. Bueno, sí mandaron esto, me mandaron esto me lo mandaron hace un rato. Voy a decir a qué hora fue. Yo lo compartí en el grupo, no sé si lo vieron. Oh, no, no lo compartí en todos los grupos. Qué tristeza decir aquí. Vamos a ver. Aquí está así. Mire lo que dice aquí. Dice, esto es desde ayer, poniéndonos al día, desde por lo menos han asesinado a más de 800 israelitas. 9 ciudadanos americanos muertos. Más de 100 secuestrados. Más de 2.500 heridos. Han estado utilizando cohetes pesados para disparar a través de Israel. Han movilizado a más de 300.000 soldados de la reserva. Hay explosiones y disparos en los bordes hasta del Líbano. Y entonces, cuando mi mamá me cuenta esto, me dice: y hoy notificaron que más de 40 bebés, bebitos, infantes, esas personas allá le cortaron, los decapitaron, le cortaron las cabezas y lanzaron los cuerpos de los niños así. Eso está pasando en Israel ahora, eso pasó entre anoche y hoy. Verdaderamente, hermano, la Biblia en Apocalipsis nos habla de lo que va a pasar y de los tiempos finales, ¿verdad?
Y usted dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con lo que usted está hablando aquí? Mire, hermano, pues estoy en el supermercado, me encuentro con una persona, le digo, que me dice, ¿cómo estás? Yo digo, aquí un poco sorprendido que me acaba de llamar mi mamá, me cuenta de eso, escuchó usted de estas cosas. Y esta es una persona que para mí conociendo es una persona cristiana. Y me dice, sí, pero estas cosas la Biblia las habla, así que ¿para qué te sorprendes? Yo lo miro y le digo, lo diga o no la diga, nosotros no estábamos viviendo en el momento cuando uno lo leyó, ¿verdad? Uno lee estas cosas y uno no espera verlas ahí frente a la cara de uno por decir. Entonces me empieza a decir, sí, pero es que la Biblia, y me empieza a decir unas cosas y a retar ciertos pensamientos diciendo que personas que están allá y que si son o no son judíos y que si esto y lo otro, y yo le digo, pero bueno, ¿de qué me está hablando exactamente usted? No sé qué parte de la Biblia me está hablando. Se me mostró unos versículos, me mostró, le tomé foto porque quería traérselos a ustedes, hermanos, para que ustedes vean que estas cosas son reales, pasan. Y literalmente me pasaron ahí. Mire esta, primero acá, el versículo que me compartieron aquí fue este, vamos a ver acá. Ok. Deuteronomio 28, vamos a buscar. Deuteronomio 28. Ok, 28, ¿qué? 28, 64. 28, 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos que son. Ajá. Sí, léalo con todo ello. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Siga por ahí. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentando y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos y vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces, hermano, esta persona estaba utilizando este versículo para explicar Apocalipsis 2:9. Vamos a buscar rapidito Apocalipsis. Apocalipsis 2:9, creo lo que dice. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, hermano, esta persona que está utilizando estos versículos para decir que los judíos no existen. Nunca en mi vida había escuchado esto yo, de una persona así, tan segura, diciendo que los judíos no existen por lo que decía en Deuteronomio, que van a ser esparcidos y que van a, ¿verdad? Entonces, me dice, le voy a mandar un video para que usted vea el video y ese video le va a aclarar un poco. Pues, no tuve mucho tiempo de ver el video completo, pero le cuento que puse el video, porque estaba todavía en el supermercado y puse el video. Y cuando empezó a hablar el video,
Los primeros 20 segundos del video hizo referencia a unos versículos que no están en la Biblia, sino que están en otro libro, que se llama el Apócrifa. Okay. Y entonces, y de ahí siguió la explicación, utilizando ese otro libro. Pero si se acuerdan, nosotros estuvimos explicando y hablando, ¿verdad?, de cómo fue que salieron esos 66 libros. Y no estoy hablando de los libros deuterocanónicos, no estoy hablando de eso. Porque, por ejemplo, la iglesia católica, muchas iglesias de la iglesia católica, utilizan la Biblia, que tienen los libros deuterocanónicos. Así que, por ejemplo, tienen el libro de Macabeos 1, Macabeos 2, tienen el libro de Tobit, ¿verdad? La iglesia católica. Muchos, sí, muchas, si usted busca, muchas iglesias. Ahora, hermanos, y eso es un estudio que le hemos hablado antes, pero prácticamente les resumo. Hay una cosa que se llama el canon. El canon fueron unos principios, unos criterios establecidos para determinar qué tiene de estos libros que fueron presentados, cuáles son los libros que caen bajo el criterio. ¿Verdad? Si cumple estos criterios, pues caen entonces bajo los 66 libros. O si no, pues no caen. Y no había número de 66 en ese momento. Solamente si cumple los criterios, pues va a caer. Hubieran sido los que hubieran sido. Entonces, pues luego, en algunos puntos de vista decidieron añadir los libros de canónicos. Y entonces, el libro que yo le estoy hablando, ¿verdad?, que esta persona me está presentando, no es ninguno de esos encima de eso tampoco. Es otro más que se añadió. Entonces, esta persona está 100% segura de que entonces esto es así. Bueno, tengamos mucho cuidado, que nosotros no nos dejemos llevar de lo que las personas a veces tratan de utilizar para traer más confusión que edificación. Porque literalmente, este hombre me sorprendió, de verdad, porque no mostró ningún tipo de compasión por estas personas. Que le estoy diciendo, le acabo de compartir lo que le acabo de decir de los bebés. ¿Y por qué le sorprende? Ningún tipo de compasión. Como si, siendo padre, siendo esposo, como si, ¿qué tal si le hubiera pasado eso a uno de los niños de uno? ¿Verdad? Entonces, se entiende, hermanos, que Dios ha establecido, ¿verdad?, el orden de todo y que van a pasar cosas, pero eso nos quita, hermanos, que nosotros tengamos una responsabilidad y que no podamos orar por estas personas. Pudo haber respondido, vamos a orar por ellos. No, vamos a meternos en un debate teológico mejor para no lidiar con la necesidad, que es la oración, que es la paz, ahora mismo que hace falta en Israel. Que, hermanos, esto que está sucediendo es una cosa tan preocupante que literalmente estamos viviendo. Lo que es, hermanos, rapidito se lo voy a resumir. Si se acuerdan, ya, que es el mapa de Israel. Entonces, Israel fue dividido en un momento, en el 48, si no me equivoco, estuvo unido nuevamente, y luego entonces es separado de nuevo. Y toda esta guerra está basada en una cosa: el control de la tierra, que a él le pertenece. Eso es todo. ¿Y cuándo comenzó ese problema? Si se acuerdan, comenzó en el tiempo de Abraham. Porque Abraham, ¿verdad?, se supone que iba a tener el hijo de la promesa, que era Isaac. Entonces, Sarai le dice, bueno, pero ten relaciones con Agar, porque yo ya estoy demasiado avanzada de edad y no estoy quedando embarazada. Ten relaciones y ese hijo va a ser nuestro hijo. Pues ese fue el hijo de Abraham, de ellos, pero no terminó siendo el hijo de la promesa. Ellos decidieron tenerlo, no esperaron hasta que el Señor. Y luego, entonces ella y Agar no se llevan, por decir. Entonces dice, no, váyanse mejor de acá. Abraham les dice que se vayan. Pero ese es técnicamente, el primogénito
técnicamente viene a ser Ismael. Pero luego Sara queda embarazada, entonces al quedar embarazada, el primer hijo, ¿verdad? El hijo que ella tiene se llama Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, entonces se supone que todo le correspondiera a él. Hasta el día de hoy están luchando los de la descendencia de aquí por los de la descendencia de acá. Y eso es lo que está pasando en el año 2023. O sea, la descendencia del supuesto primogénito y del segundo. Ah. Y si usted, es resumen rápido, hermano, rápido, porque hay que mirar, ¿verdad? Todo el desenlace completo, pero prácticamente la descendencia que podemos ver directamente de Isaac, ¿verdad? Es el pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y entonces la descendencia que luego sale, por decir, de Ismael, de los ismaelitas, y de ahí salen, ¿verdad? Sería entonces lo que sería, por decir, Palestina, de los árabes, esa área de por ahí. Es del primer. Del primer. Es como en estos tiempos estaba peleando por decir la herencia, porque yo soy el primer hijo, yo a mí me corresponde esto. Prácticamente eso es lo que está pasando. La cosa es que ya ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la historia es historia. Entonces, cuando estos chicos van a las escuelas, a ellos les enseñan que se supone que este terreno les corresponde a ellos. Entonces, muchas de estas personas, ¿verdad? Crecen con ese pensamiento y pues vamos a tomar control de lo que es nuestro. Y literalmente es lo que está pasando, lo que están haciendo. Pues hermanos, es muy triste, pero aún le comparto ese ejemplo de lo que me sucedió en el supermercado, porque es aún más triste, es aún más triste saber que las personas están más enfocadas en sí mismas que en el dolor y la aflicción de los demás. Qué triste. Yo le digo, no sé qué me sorprendió más, el tema de lo que me estaba diciendo o la falta de sensibilidad a que le digan que estos bebés han sido decapitados, porque es la palabra, y todas estas familias que han perdido a sus hijos. Lugares donde se metieron literalmente, cogieron y le hicieron daño a las familias y luego que le hicieron lo utilizaron como quisieron, si me doy a entender, y luego les mataron y los dejaron allá. Súper triste, hermanos. Especialmente le explico un poquito más para entender cómo todos esos niños de dónde salieron. Allá en Israel hay una cosa que le llaman kabaz. Kabaz viene siendo prácticamente, imagínense una comunidad donde no hay nada, solamente hay tierra, ¿verdad? En el desierto, y uno coge una área de ese desierto y en ese desierto uno crea una comunidad adentro, ¿verdad? Y entonces aquí tiene una escuelita, tiene aquí una iglesia pequeñita, tiene aquí su mercado, aquí cultivan, aquí, y literalmente eso se convierte en una comunidad pequeñita. La clave de esa comunidad es que es pequeña y que todas las personas que viven en esa comunidad se ayudan las unas a las otras. Entonces ahí nadie tiene, vamos a decir, más dinero que nadie por decir, sino que todos se ayudan. El carpintero ayuda a las personas, entonces vamos a decir, el granjero le da comida al carpintero y el carpintero le da las sillas al granjero y así se ayudan todos. Y es una comunidad donde aprenden a subsistir y ayudarse los unos a los otros. Entonces, hermanos, imagínense eso. En estas comunidades, pues, ¿qué hacen? Tienen a sus niños y literalmente entraron y destruyeron a estas personas. Es una cosa súper triste. O sea que eso no fue exactamente en la ciudad. No, eso fue, lo de los bebés fue una de las cosas que hicieron. Ajá. Pero esto no fue exactamente en la ciudad. Fue como en sus alrededores, como en algo, como en provincia. Como decir provincias, literalmente cuando nosotros estábamos manejando,
Algunas veces usted veía desierto y desierto, 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 y de repente veía 1, 2, 3 camellos, y luego veía unas ovejas, y luego veía unos bueyes, ¿verdad? No mucho, no mucho, pero suficiente, y ahí ellos luego tenían ahí su área. Sí, como la gente del campo. Prácticamente. Y es, ¿verdad? Decir, pensar así como la gente de campo, hermanos, qué tristeza el sufrimiento de estas personas porque no tienen, vamos a decir, los recursos, ¿verdad? En cuanto a la tecnología, ¿verdad? O cosas así que tenemos nosotros. Seguimos entonces acá, hermanos, con las profecías. Pues ya explicamos, ¿verdad? Y vimos que tiene que tener un profeta, exactitud profética, fidelidad bíblica y también lo que diga tiene que exaltar a Jesús. Porque si no exalta a Jesús, pues entonces no va a aceptar como una profecía. Miremos acá, ¿dónde podemos ver esto? Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Dice el versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne, procede, que ha venido en carne, procede de Dios. En otras palabras, hermanos, mire esto. Esa parte es importante. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Un espíritu maligno no puede confesar eso. Así que un demonio no puede reconocer que Jesús es Dios. Porque reconocer que Jesús es Dios es prácticamente ir en contra de la esencia de su amo, que vendría siendo el diablo. O sea, Apocalipsis 19:10 también nos muestra que dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que viene directamente de Jesús. Número 4, también guarda los mandamientos. Otro punto importante de lo que se... Entonces, un ejemplo de una profecía falsa, que les había contado los que no se acuerdan, les cuento, les recuerdo, cuando este hombre fue a una iglesia a predicar y dijo que Dios le había dicho que se casara con esa mujer y esa mujer estaba casada. Entonces, ese ejemplo va en contra de los mandamientos, porque entonces no está honrando el matrimonio, sino que está codiciando la mujer de su prójimo. De su prójimo, correctamente. Entonces, miremos acá. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, no hay excusa, no hay razón alguna, hay que honrar los mandamientos de igual manera. También, hermanos, pruebas físicas que se puedan ver de igual manera. Vemos acá algunos críticos físicos de los profetas. En base a lo que nos muestra la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento vemos acá. Los profetas experimentan visiones con los ojos abiertos, los que se mantienen así durante la visión. Número 24:4. Así que, hermanos, no es que la persona tiene que estar dormida, no tiene que ser un sueño, literalmente lo puede ver con sus propios ojos abiertos durante el día, no tiene que ser en la noche, no tiene que haber oscuridad. Es como prácticamente como si se expresara un momento de su vida, ¿verdad? Y como que viera algo frente a su visión, frente a sus ojos en ese momento. Es algo que puede pasar. También en visión, en Daniel 18, en visión los profetas no tienen fuerza física. Esto, cuando hay una visión, hermanos, requiere una conexión directa con Dios, lo cual explica y muestra, hermanos, que va a haber un desgaste físico. Va a haber un desgaste físico. Yo recuerdo que, si se acuerdan, bueno, un ejemplo bíblico de Jesús, la transfiguración, ¿verdad? Cuando Jesús está ahí y entonces el cuerpo de Jesús como que se transforma, ¿verdad? En algo celestial, estaba transformado y había personas como que estaban ahí, que algunos de los discípulos, pero cuando está pasando esto,
Jesús estaba literalmente desgastado, ¿verdad? Físicamente, porque estos actos espirituales, hermanos, no sé si la palabra roba, pero utilizan energía física, ¿verdad? Mantener la atención, la intención en ese momento también, ¿verdad? De que está una persona viendo una visión y de repente hay unos ruidos que están pasando alrededor, ¿verdad? La persona tiene que mantenerse totalmente conectada con lo que está haciendo para no ser desconectada. O sea, la transfiguración es cuando él estuvo en el monte con los apóstoles, con los 2 apóstoles que él llevó. Oh, okay. Entonces, ese evento, ¿verdad? De que él no se podía ver porque él estaba como en una luz muy, muy fuerte. Miremos acá. Ajá. Para ver, por ejemplo, ese ejemplo, hermano, porque es un ejemplo. El punto, hermanos, aquí, mientras busco acá para leerle, cuando hermanos, hay un evento espiritual, ¿verdad? El evento toma desgaste físico. ¿Okay? Que pues si quieres buscar sobre la Mateo 17. Ok. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los tres, y los llevó a un monte aparte, y se transfiguró, ¿okay? Delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dice los escribas que no es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero pueden, hermano, aquí desde la cobertura de la nube, pueden ver aquí también cuando en el versículo que acabo de leer ahora, el versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermano, físicamente, ¿verdad? Nosotros cuando estamos lidiando con situaciones espirituales, hermanos, algo pasa físicamente en el cuerpo. Eso que pasa puede ser fe, eso que pasa puede ser temor,
puede ser terror, puede ser miedo, pero prácticamente este es el punto que en visión los profetas no tienen una fuerza física, como vemos en Daniel 18. Vamos a leerlo para mirar el ejemplo aquí bíblico también. Daniel. Daniel 10:8 dice así. Quedé pues yo solo y vi una gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Dice 9, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Y por qué fue que cayó en un sueño? Porque estaba cansado. Sí. Estaba cansado. Y dice el próximo versículo, si quieren ver, y dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, estaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Así que, hermano, se puede seguir leyendo, pero prácticamente lo que vemos acá es un ejemplo verídico, ¿verdad? De que es algo serio y es una experiencia sobrenatural. Los profetas en visión no respiran. El versículo 17, leímos el 8, mira lo que dice el 7. Y solo yo, Daniel, perdón, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Así que en ese momento, hermanos, ese terror fue prácticamente como que casi le quitó la respiración en ese momento. Así que hay pruebas físicas, pero también hay lo que son frutos espirituales. Dice Mateo 7:20, lo habíamos leído anteriormente, así que por sus frutos los conoceréis. Podemos ver, por ejemplo, primero lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pero así que frutos espirituales, cosas que van a pasar, cosas que se pueden ver, los frutos que se pueden ver. Dice Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque así mismo pasa. Dice, ya unos Dios en la iglesia, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas. ¿Se acuerdan de este versículo? ¿Verdad? Y prácticamente, hermanos, esta es la esencia, ¿verdad? Que podríamos decir que sería la prueba de lo que es un verdadero profeta. Así que, utilizando esto como un guía, si nosotros en algún momento tenemos la experiencia, la oportunidad de que venga una persona a nosotros y nos vaya a dar una palabra profética, ¿verdad? Y no está alineada con estas cosas, si lo que le está diciendo exalta al diablo, pues obviamente no es profeta. Si lo que le está diciendo no va de acuerdo a los frutos espirituales, tampoco lo es. Si no está de acuerdo con los mandamientos establecidos de la palabra de Dios, tampoco lo es. Si no tiene fidelidad bíblica, tampoco lo es. Y consecutivamente. Es que ya no van a venir más profetas. Y ahí está, como dice Teresa, no van a venir más profetas. Como los profetas que vemos en la Biblia. Que Dios le dé a usted una profecía para alguna persona, ¿verdad? O a mi persona, una profecía para una persona. Eso es algo, hermano, momentáneo, que puede pasar momentáneo. Pero solamente, hermano, el hecho de que yo arregle un cable no me hace electricista. Es la idea. O si yo pongo un clavo, yo no soy carpintero. Entonces, tengamos cuidado que no caigamos entonces nosotros en nuestro andar, ¿verdad?
no vayamos a caer y a dejarnos llevar de estas cosas y quedar prácticamente, hermanos, sujetos a lo que son falsedades acá en lo que es las profecías. Así que, no sé, hermanos, si hubiera alguna pregunta de todo lo que hemos hablado hasta ahora en este tema. Si alguien se siente más claro, Juan, si tiene alguna pregunta, algún comentario, ya que terminamos prácticamente con ese tema en el día de hoy. Tratamos de cubrirlo lo más detallado y extenso posible. Con toda libertad pueden activar sus micrófonos y compartir. Y si no hay preguntas, voy a aprovechar para expandir un poquito más en lo que le dije que me pasó en el supermercado, ya que no solo me pasó en el supermercado, sino que justo la semana pasada, hablando con una persona, y mientras estamos hablando, la persona me hizo una pregunta y me dice, ¿has escuchado? Yo que a mí estas cosas me siguen sin yo buscarlas, porque yo le estaba preguntando, no estaba hablando esto con nadie. Son personas que no vienen a la iglesia aquí, que no están conectadas acá, que no saben que estamos hablando de esto, son cosas, digo, como Dios obra. Y viene y me dice esta persona, me dice, ¿usted ha escuchado del el libro de Elí? El libro de Elí, sí, he escuchado del libro de Elí. ¿Ustedes han escuchado del libro de Elí? ¿The Book of Eli? ¿Juan ha escuchado? ¿Pablo ha escuchado del libro de Elí? No, Mr. Quiñones. Entonces, esa es a veces la semilla, esa a veces la semilla que a veces la gente puede utilizar para empezar a causarnos curiosidad, y por la curiosidad empiezan a meterle, ¿verdad?, enseñanzas que no se alineen con la Biblia. Hay una película prácticamente que ustedes, si decidieran verla, la película casi narra prácticamente lo que pasa con este libro, y es que se encontró este libro mucho tiempo después, que ya vamos a decir de lo que era el canon bíblico, lo que hablamos de cómo se escribió la Biblia, y entonces se encontró estas escrituras, y aquí es donde se pone curiosa la situación. Algunas personas le dan autoridad bíblica a lo que es el libro de Elí, como le dan autoridad bíblica a lo que es el apócrifa, que es otro libro, que es el que le estaba diciendo, que tiene también otros libros, y prácticamente dicen que estos libros le elaboran y añaden información que nos falta en la Biblia original, dicen las personas. Y encima de todas estas cosas, las personas entonces se ponen a enfocarse en esto. Y curiosamente, si usted le pregunta una pregunta de la Biblia, aquí, ellos quieren responder las preguntas de lo que va a pasar en el futuro usando los otros libros. Pero este no recibe el énfasis que se supone que tenga, porque se ponen a estudiar otras cosas. Así que yo les recomiendo, hermanos, que tengan mucho cuidado y que no vaya a caer usted, ¿verdad?, como rehén de lo que es la falta de entendimiento bíblico por dejarse llevar de estos temas que están siendo presentados en otros libros. Es como vamos a decir, también se recuerdan, creo que todos recuerdan, espero que se acuerden lo que es el Talmud. ¿Se acuerdan del Talmud? Mencioné el Talmud. El Talmud es otro libro que es como el libro de historia
de Israel. Así que es como un libro muy importante de lo que es la historia de Israel. Entonces, hay personas que cogen el libro del Talmud y entonces de ese libro sacan información y entonces quieren utilizar esa información como si fuera información divina, ¿verdad? Y eso, hermano, mire, para que entiendan mejor eso, ese libro, por ejemplo, se puede parecer un poco a algunos libros que nosotros tenemos acá en nuestro sistema educacional, que dicen que nosotros ganamos una guerra, pero si usted va y va a vivir en el otro país, ellos tienen sus libros que dicen que ellos ganaron la misma guerra, porque hay una perspectiva totalmente diferente de lo que sucedió en ese tipo de guerra. Entonces, la percepción, hermanos, y la manera que las personas aplican su entendimiento es totalmente diferente cuando tiene que ver con esos temas. Así que tengamos mucho cuidado. Y otra cosita que le voy a recomendar con este tipo de temas, hermanos, tengan cautela también. ¿Qué cosas o a qué cosas usted le abre la puerta a su hogar, verdad? Ya que hay algunas de estas cosas, hermanos, que pueden ser, vamos a decir, fuerzas literalmente demoníacas, que en vez de traer, que no van a traer bendición a su casa. No hay otra manera prácticamente de ponerlo. Entonces, hay veces, no sé cuántos de ustedes, sé que a ustedes les gusta ir a comprar cosas antiguas. El Goodwill, el Salvation Army, las tiendas de segunda mano se están haciendo súper famosas ahora. Literalmente, ahora hay personas adineradas que allá es que compran. Sí. Gente rica que va y compra allá porque quiere coger como cosas de los tiempos, ¿verdad? Únicos y antiguos y todas estas cosas. Y hermanos, algunas veces, algunas de las cosas que están vendiendo en estos lugares pueden ser cosas que tienen una historia o un historial, no necesariamente positivo, sino que puede ser hasta demoníaco. Entonces, Cuidado con todo eso. con todas esas cosas, esas cosas, ahora mismo hasta las cosas que tienen que ver a veces con cristales, algunos de esos cristales, piedras, muchas de esas cosas a veces tienen conexión así también espiritistas. Sabemos que ya hay un día bien popular que se acerca, ¿verdad? Que se aproxima por ahí. Y cuando en este día hay muchos pensamientos y muchas opiniones de las personas, pero tengamos cuidado que nosotros mismos, hermanos, sin querer, estemos trayendo dentro de nuestro hogar enseñanzas o celebraciones de prácticas que son antibíblicas. Hermanos, ahora mismo, ¿sabía usted en qué estado fue? Pues no recuerdo el estado ahora mismo. Que han desaparecido, lo mencionaron en la radio hace como 2 días atrás. Se ha mencionado que en este estado de los Estados Unidos habían desaparecido 50 niños, ¿verdad? Y como al mes vuelven a dar otra estadística que habían desaparecido 1000 niños. Brincó de 50 a 1000. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y es uno de los estados, no me acuerdo cuál estado es, pero es uno de los estados donde más llegan los inmigrantes. Qué curioso. Y estos niños que están apareciendo, que están desapareciéndose. ¿Para dónde se van? Para dónde se van es una. Y número 2, la mayor parte de ellos, si no todos, son de los mismos inmigrantes que están viniendo. Así que estaban diciendo que estas personas, literalmente estos niños, son personas que no es, el número es probablemente erróneo, es aún más, porque como muchos de ellos no han sido documentados acá, no se puede ni exactamente decir, dar una cifra exacta de cuántos han sido en realidad. Entonces están aprovechando por la gente que está llegando el tráfico de niños. Ahí está la palabra que le iba a decir, pero le dijo usted primero, que es el tráfico de niños. El tráfico de niños, hermanos, y esto son cosas reales. A donde ellos están aprovechando en esto, en el pasto. Donde y estos chicos, especialmente los más pequeñitos, hermanos, estos chicos los cogen y literalmente lo que hacen es que le lavan los cerebros a muchos de ellos. Esta idea de lo que pasa con el tráfico humano, no sé si ustedes están al tanto de lo que pasa, hermanos, pero literalmente es un vehículo demoníaco por falta de palabras
que el enemigo literalmente usa para hacerle daño a estas criaturas. Y no solamente, hermanos, daño físico, daño sexual, daño mental, daño psicológico, ¿verdad? Recuerdo ahora mismo estas personas cuando estaban acá en lo que es el terrorismo. A estos chicos literalmente se metían a las casas de los padres, golpeaban a los padres, a las madres, y cogían a los chicos y le daban una pistola al chico. Y cogían a los padres, los acribillaban, los ponían así, arrodillados, y le daban una pistola al chico para que los mismos chicos mataran a sus propios padres. Imagínense ustedes, hermanos, que un chico, por el resto de su vida, sepa que yo con una pistola le disparé en la cabeza a mi padre y lo maté. Y luego, ya de ahí automáticamente se probaban, por decir, y ellos pasaban a ser parte entonces de estos grupos. Y ellos hacían exactamente lo mismo. Entonces, hermano, mire, uso eso como un poquito no de exageración, pero un ejemplo real de cómo una persona literalmente le puede lavar el cerebro a la gente. Yo le di el ejemplo también, el último ejemplo que le doy por hoy, de uno coger algo tan simple, ¿verdad? Como coger esto y le digo, ¿de qué color es? ¿Es de color verde? Y luego yo le digo a usted, el verde no existe. ¿Pero y cómo que el verde no existe? Porque eso es verde. No, el verde no existe porque el verde es una combinación entre lo que es el color naranja y el color púrpura. Y cuando el color naranja y el color púrpura hacen una unión, entonces crean una cosa no existente, pero entonces el color verde no existe. Y uno se pone a ver, hermanos, y honestamente, si uno estudia un poco los colores primarios, ¿verdad? Y literalmente una persona que sepa un poquito de eso, viene y empieza a inventarse cuanta tontería le digan y uno se queda convencido de que ciertos colores no existen. Y eso pasa, hermano, cuando hablamos de los temas de lo que es la profecía, de la posesión demoníaca, de los espíritus y de todas estas cosas. Sigamos así en morar. Y así comenzamos la clase. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, escuchando tu palabra. Te agradecemos, Señor, que podemos terminar este estudio, Señor, de hablar de la profecía. Gracias por todos los hermanos y hermanas, Padre, que han estado estudiando con nosotros. Y te pedimos, Padre, que nos deje entendimiento, para que así, Señor, podamos crecer diariamente. Padre, nuestro deseo, Padre, de honrarte como lo mereces. Háblanos diariamente en nuestras vidas, Señor, y permite que aquel que no pudo unirse con nosotros, Padre, que ve el video luego también sea bendecido, y que, Padre, no seamos confundidos nunca. Espíritu Santo, danos tu discernimiento y ayúdanos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.